bueno, pues mi nombre es Perla, Perla Quinto, él es Luca. Mi historia de parto. em, bueno, algo curioso de mi historia es que yo empezaba, el curso de preparación del parto empezaba cuando yo tenía 36 semanas de embarazo. Entonces yo, o sea, literal como el último mes, era el curso y yo dije, bueno, de plano que ni iba a llegar a la última clase porque, o sea, bueno, no sabías, era como una posibilidad. Y justo yo cumplía 40 semanas el domingo, digamos, de fin de marzo, y el curso se terminaba el sábado. Eh, ajá, un día antes. Y bueno, la cosa es que el sábado y en la mañana, o sea, me levanto y empecé, o sea, tenía como un manchado y entonces yo, Viana, mira, le mando fotos, Viana de tener en su teléfono fotos así, y yo, mira esto, y me dice, seguramente es el tapón, entonces empezaba, ¿qué pasó? Sí, se está explicando. Empezá a hidratarte, me dijo, y nos vemos en el curso. Y yo así como, sí, pues yo ya estoy en esta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así que nos vemos en el curso? Pero realmente pues tenía así, o sea, no tenía contracciones ni nada. Y ya cuando me estaba como arreglando para venir, sí empecé como a sentir un par de contracciones y bueno, entonces nos venimos, ¿verdad? Entonces aquí durante el curso sí me recuerdo que estaba como de, que tenía un par, pero así como leves de que yo solo me quedaba callada y seguía las contracciones y se acaba. O sea, cortas y la verdad es que no me interrumpían nada. Hice mi día normal, el domingo en la mañana, sí me recuerdo que bueno, me levanté y ya empecé a tener contracciones un poquito más fuertes, pero igual bien esporádicas y sí me recuerdo como estar en la casa así desayunando y me tenía que parar y me agarraba así como en una pared como de, puches, estos días está más fuerte, va. Y pasó todo el día así, como una que otra y así. Y yo así como, Viana, ya estoy teniendo un poco más, pero así. Eh, y ya como a las 6 de la tarde sí me recuerdo que eran un poco más intensas. Nosotros ya teníamos todo así listo, ajá, maleta lista, todo bien. Eh, y bueno, ya cuando tipo 6 empezaron así como un poco más fuertes y me recuerdo que me subí al cuarto y así como le digo a mi esposo, yo ahí vengo, ahí me voy al cuarto a descansar un rato. Eh, y sí las sentía un poquito más intensas y yo dije, ay, me voy a meter a bañar porque según yo el agua me va a calmar y que no sé qué. Bueno, me metí a bañar y en la ducha así como de más intensas cada vez, pero no tan seguidas. Como a las 8 de la noche sí me recuerdo que fue como de una tras otra, me recuerdo haber apagado la luz y poner mi difusor y dije aquí me voy a relajar un rato porque según yo eso iba para largo, así ya había escuchado como historias de 36 horas, 24 horas, entonces yo dije, aquí estoy todavía verde. Pero una de las cosas que sí teníamos muy presentes, que justo aprendimos en el curso, era que si ya en algún momento yo ya no podía como interactuar de hablar y demás, era que ya era hora de irse, ¿verdad? Entonces José, mi esposo, tenía eso bien presente, como en el momento que ya no me hables, yo me voy. Entonces, como tipo 8 y algo, me dice así, ¿cómo te sentís? Y yo, así. Y entonces, y yo creo que ahí ya estaba hablando con Viana, seguramente yo ya no estaba pensando en eso. Entonces me dice, vámonos, ¿va? Y bueno, entonces ya había metido el todo en el carro y ya salimos para acá. Y me recuerdo, por cierto, que yo quería comer, de mi comida postparto, yo quería hilachas. Entonces mi suegra me había hecho hilachas y subidos en el carro yo, trajiste las hilachas y él, ay no, yo regresaba por las hilachas. Y bueno, ya con todo eso nos venimos para acá. Como era un domingo en la noche, la verdad es que fue como súper rápido, 15, 20 minutos. Y cuando ya llegamos, bueno, ya estaba Vane, que era mi dula, estaba Ari y Viana, ¿verdad? Aquí esperándonos. Y yo recuerdo ustedes que desde que entré,
Bueno, José se quedó como sacando las cosas del carro, y creo que con Vane y así, y cuando yo entré, Ari me agarró así como de las manos. Se los prometo que desde que la tomé las manos como para pasar esa contracción que ahí estaba así una tras otra, sentí así como, ay, no sé, un, un apoyo distinto. Yo no sé si porque yo sentía, bueno, aquí ya llegué a donde va a pasar todo, porque era mujer o no sé, pero la cosa es que yo desde que le agarré las manos, o sea, sentía así como que hasta ganas de llorar y sentí como de ya, podía soltar. Subimos y entonces ya empezaron como a preparar todo. Bueno, cuando subía estaba como las luces así apagadas, las lucecitas encendidas de las chiquititas esas. Eh, yo traía unas tarjetitas con algunas frases que como de motivación. Entonces ya Vane se puso como a ponerlas, unas velitas y demás. Eh, y bueno, empezaron como a preparar todo. Yo, mientras tanto, yo ahí sufriendo en cada contracción. Eh, y bueno, ya cuando en un momento, no sé quién, alguien me dijo como, mira, ya está la tina lista por si te quieres meter. Yo nunca había como soñado tener mi parto en agua. Yo dije, si pasa, bueno, si no, pues no, no era algo que yo quiero que nazca en agua. Entonces yo me recuerdo que me dijeron como ya te puedes meter y yo estaba con que todavía como pasando algunas contracciones hacia afuera y en la pelota y demás. Eh, y en ese dije, bueno, ya me voy a meter. Ay, desde que me metí, yo dije, de aquí soy, nadie me va a sacar del agua porque sentí súper rico, o sea, el agua calientita. Obviamente dolía, pero el agua así como que fue un relajante. Y me recuerdo que incluso cuando me echaban agua así como en la espalda, yo sentía así como que me estuvieran acariciando, así, bien rico. Entonces yo dije, de aquí no me sacan. Eh, y ya empecé, cuando ya con las contracciones en el agua, sentí que ya eran como mucho más intensas, digamos, de lo que yo había venido sintiendo antes. Eh, y me recuerdo que Ari, Vane, así me pasaban suero, entonces me daban unos sorbitos de suero, yo sentía así como delicioso porque un calor que sentía en ese momento, de pronto así sudando y demás, que no tan intenso como cuando ya estaba, ya estaba en número bueno, pero sí como que calor y demás, entonces me daban suero, había traído unas naranjas, entonces me daban como gajitos de naranja. Y bueno, cada contracción era como, había un fular colgado así como en el centro, entonces yo me agarraba del fular y yo no sé qué magia tiene eso, pero cuando te agarrabas así como o sea, haciendo fuerza en el fular, de alguna manera la contracción era un poco más o menos intensa o la sentía menos intensa. Eh, y digamos ahí en todo eso, yo todavía era como muy como consciente de todo lo que estaba pasando, sabía que se había ido alguien o sea, que se había salido de la habitación o que estaba, como dónde estaban. Ya luego me recuerdo que en un momento, yo vi a Diana como sentada en el sillón, así en el cuarto, así como súper tranquila y todo, yo, ay, esto va para largo. Y en una de esas, sí, o sea, la sentí diferente y Diana se levantó y me dice así como, ¿sentiste esa contracción diferente? Y yo, sí, tengo ganas de hacer popo. Y entonces, yo no sé, o sea, en mi cabeza lo recuerdo así que se puso los guantes y ya estamos listos. Entonces yo cuando vi eso, de que ya como que se empezaron a activar todos, yo dije, bueno, ya empezamos, lo pero bueno. Eh, y sí, o sea, yo sí sentía ganas como de pujar, o sea, en ese momento sí ya empecé a sentir ganas de pujar. Y bueno, y las contracciones obviamente las sentía distintas, incluso como los sonidos que yo hacía eran distintos y no eran como que yo los hiciera a propósito, digamos, sino como mi cuerpo lo hacía solito. Entonces, yo me recuerdo eso como de cada contracción como, ajá, así, así, así. Ajá. Eso estoy diciendo yo. Literal, así, así. Eso van a escuchar. Eh, sí, o sea, los sonidos eran distintos
y obviamente yo empecé como ya a sentir un poco más de presión y, y bueno, ya todo el mundo está como más atento, digamos, de ya empezamos, ¿verdad? Eh, y algo también como que me recuerdo bastante es como de que mi cuerpo automáticamente se ponía en cuclillas. O sea, yo en la tina hay una como gradita, entonces yo como sentada en una contracción y otra, y cuando venía una contracción automáticamente me ponía en cuclillas, o sea, no con la intención, sino que mi cuerpo eso me pedía. Eh, y bueno, y así pasaba la contracción, me agarraba de quien estuviera ahí con la mano lista, o si no, del fular. Eh, y bueno, sí me recuerdo de alguna manera sentir diferente cuando me agarraba la mano alguna de las chicas que cuando se la agarraba a mi esposo. O sea, yo con mi esposo sentía como qué bonito que esté aquí porque, bueno, pues es mi esposo, pero cuando como que me agarraba una mujer era así como que me están sosteniendo, o sea, me están apoyando, no sé. Y bueno, todos así como me daban suero, me daban comida, me daban así, o me limpiaban el sudor y demás. Ya cuando empecé como a que cada contracción sí eran ganas de pujar, bueno, ya estaban como, Diana estaba ahí conmigo y me decía así como cuando sientas ganas de pujar, dale, ¿va? Así como lo que tu cuerpo te pida, dale. Y bueno, entonces empecé, ¿verdad? Ya como a pujar. Al principio era como pujar que se sentía así como de más leve de alguna manera, no sé, porque poco a poco fue como la necesidad de hacerlo más fuerte y que obviamente yo ya sentía como la presión, o sea que entonces ya sentía así como la necesidad de pujar como más fuerte y en una de esas sí me recuerdo como, Viana tenía un espejo como que lo puso hacia abajo y me dice, mira, ya, mira, y ya está saliendo la bolsa, creo que era uno de la bolsa, el saco, no sé, la bolsa. Entonces me dijo, ¿querés tocar? Y cabal cuando lo toqué ya sentía, o sea, yo ya sentía como la cabeza ahí, ¿verdad? Bueno, ya después de eso, cada cosa más intensa fue así como, ahí sí como que te desconectas un poco, ya ni me recuerdo si salían o no, eso sí ya no lo miraba. Tenía música que yo había como preparado mi playlist, en ese momento no escuchaba, no veía nada, yo estaba como ya estamos en lo mero bueno. Eh, y bueno, entonces cada contracción como ya pujaba y sí, yo sí sentía como que cada una era de, está saliendo un poquito más del bebé. Pero en eso viene un calambre. Ay, no es que me recuerdo. O sea, me dio un calambre como en la cadera, la pierna, no sé. Entonces yo estaba en cuclillas pujando y me levantaba. Yo así como, ¿y Viana qué? Y yo, me dio un calambre que no sé qué. Iba y entonces otra vez, ¿va? Y se me iba, cuando me paraba se me iba el calambre, pero así no podía pujar. O sea, mi cuerpo como que no, ahí ya no pujaba. Entonces me volví a poner así cuando venía otra contracción, lo mismo, o sea, era contracción y calambre, ¿va? Entonces me decía así como no pares la contracción y es que no puedo, o sea, no podía pujar porque me dolía un montón. Entonces me dijo, quisieras que José se meta a la tina para que tú te recostes en él y puedas como descansar un poco las piernas. Y bueno, entonces se metió, entonces yo ya como que me senté en sus piernas, digamos, y sentía como más rico entre una contracción y otra, pero venían las ganas de pujar y era otra vez en cuclillas, o sea, yo no podía, mi cuerpo no podía pujar sentada, o sea, yo tenía que ponerme en cuclillas. Entonces, en algún momento yo no sé si de plano que o se me fue el calambre o logré pasar como ese nivel de dolor y ya el otro que era más fuerte, no sé, eh, entonces ya eh, como que cada contracción era con ganas de pujar, pujaba y sí sentía yo que salía más como de la cabeza. En algún momento, o sea, el ardor que sentís como cuando sale la cabeza, ay no, eso sí me recuerdo que era así como de, no, yo ya no quiero. Y yo le decía así como, Fabiana, yo ya no quiero. Y yo decía, ¿qué te arrepentiste? Y yo, no, es que ya no quiero. O sea, yo era así de, ya no, o sea, ya no, ya no. Y sí me recuerdo que Van estaba, o sea, estaba enfrente de mí y me agarró, yo le agarré la mano o algo así. Y, o sea, ella me vio a los ojos y me dice así como, y yo, Vane, ya no aguanto, o sea, me duele,
ya no quiero. Entonces ella me agarró la mano y me dice, lo estás haciendo bien. Y yo así como de, ay no, es que sentía así como tan rico que me dijera eso, pero yo en ese momento, no sé, de alguna manera como sentir a una mujer era como, ella me entiende, o sea, no sé, o sea, algo distinto. Porque, digamos, José estaba atrás y me acariciaba y me hacía masajes en la pierna cuando estaba en calambre, pero cuando me agarraba la mano y me miraba y me decía así como, lo estás haciendo bien y ya falta poco y no sé qué. O sea, yo sentía así como, va, démosle, va, yo puedo. Como que de alguna manera era así de, no sé, démosle y sí se puede, ¿no? Y, y bueno, entonces, pero sí, o sea, en ese momento de la cabeza creo que era como lo más fuerte que yo dije, ay no, ya no, y yo ya no aguanto. O sea, yo me recuerdo haber tenido un calor horrible, estaba así sudando y no sé, y cada contracción era así como de querer pujar, así como de que saliera de una vez, entonces era con todas mis fuerzas y siento que sí es un momento que te volvés otra, como que te pones así en modo salvaje y, o sea, te salen sonidos que así sin quererlo, pues, o sea, sonidos así como más, sí, más salvajes, no sé, y una fuerza que sentís, o sea, sentís como un dolor tan grande, pero a la vez como que puedes pujar tanto como para sacar al bebé, no sé, es que es algo eh, que no puedo explicar o no podría darles a entender lo que sentí. Pero bueno, después de que salió la cabeza de alguna manera, como que lo demás fue más fácil. No me recuerdo cuántas pujadas más fue que salió el cuerpo, pero ya después de eso era como más fácil. Y bueno, ya salió, o sea, nació y, y yo estaba como en cuclillas cuando, como, yo no me recuerdo también, pero creo que tal vez Viana lo agarró como de atrás y yo lo jalé, no sé, entonces yo lo agarré y me lo puse así en el pecho y era una cosita así chiquitita, era así súper chiquito y yo le dije, es como muy chiquito. Eh, y nosotros no sabíamos qué era, si era mujer o hombre, u hombre. Entonces, yo me recuerdo así como tenerlo acá, entonces le echaba agüita y no sé qué, y me dice, o sea, al ratito me dice, Diana, ¿quieres saber qué es? O sea, yo en ese momento ni me recordaba que no sabía qué era. Y entonces fue así como, no, espérame un ratito todavía, o sea, yo estaba así como de, no sé, o sea, en otro mundo. Y entonces como echándole agüita y todo, y así como todo el mundo llorando. Bueno, no sé si todos, pero nosotros dos llorando. Eh, y bueno, después fue así como de, ah, sí que es, y vimos que era nene. Y, ay, no sé, y una cosa así como mágica, o sea, algo que pues obviamente nunca había sentido, pero después de haber sentido como tanta intensidad antes, como que llegó así un momento de calma, nada, o sea, no pasaba nada, como que todo el dolor y todo el caos o lo que había habido antes se acabó y después era todo paz y todo así como después ya empecé a escuchar otra vez la música que tenía de playlist. Dice mi esposa que esa playlist se repitió, no sé ni cuántas veces. Eh, entonces ya como que empecé a escuchar así la música y pues ya con el bebé acá era así como de yo estaba en otro planeta. Eh, y sí, eh, esa es mi historia. Y ahora está ahí mi bodoquito. Después, después de que bueno, ya cuando lo tenía aquí habíamos visto que era hombre, eh, sí me quedé como un ratito en el agua y después, o sea, no sentía como tan cómodo de estar ahí, entonces ya me ayudaron a salir de la tina. Pero digamos como él todavía estaba con el cordón conectado, entonces era como agarrarlo y salir, no sé, ver todo el mundo ahí como ayudándome a pasarme a la cama. Eh, y ya en la cama, regresamos un poquito. Cuando está ahí, yo intenté como ponérmelo en el pecho y la verdad es que no me recuerdo muy bien si tenía ganas de mamar o no,
pero él estaba como, o sea, solo me miraba, es que era así como de, cuando salió, se me quedó, ay, van a ver una foto, se me quedó bien, o sea, solo me miraba, y entonces era así como de, se me quedaba viendo, y bueno, ya nos pasamos a la cama. Ya en la cama, no sé, la verdad no sé cuánto tiempo pasó, creo que no mucho tiempo, pero me dieron ganas de pujar otra vez para, pues, la placenta. Lo bueno de la placenta es que después eso ya es más fácil. Creo en una o dos pujadas salió la placenta. Y, y bueno, ya después pues yo con Lucas y conmigo, pues todos como que me ayudaron a ponerme ya bien en la cama. Me recuerdo la placenta acá y a Luca aquí encima y bueno, todos conectados, ¿verdad? Eh, y ahí ya no sé qué estaban haciendo los demás, yo estaba con mi bebé y yo así como de no podía dejar de verlo y él me miraba, o sea, era así como solo nos veíamos los dos y así como era muy chiquito y así. Eh, y bueno, sí, o sea, me quedé con él no sé cuánto tiempo. Bueno, me quedé con él toda la noche, pero digamos como sin que nadie... y sí, no, pero digamos en ese momento, pues ahí estaba conmigo, no sé cuánto pasó ni qué hacían los demás, pero antes de todo lo del cordón y todo eso pasamos horas ahí, o sea, yo con mi placenta aquí, mi bebé acá. Eh, Después, Vane me fue a calentar mis hilachas y me comí mis hilachas como a las 2 de la mañana. Ajá, 2, 3 de la mañana yo estaba comiendo hilachas, pero con mi bebé aquí. Y, y sí, ya en la mañana, pues, acá como Luca nació a las 12:59, eh, y ya en la mañana, pues Viana vino como a revisarlo y a pesarlo, medirlo y demás. Eh, Antes de eso, pues sí cortamos el cordón, pero ni me recuerdo, o sea, cuánto tiempo pasó, no me recuerdo, pero sí me recuerdo haber estado con mi placenta aquí un buen rato. eh, y ya en la mañana, pues todo lo de pesarlo y toda la cosa, y yo me lo llevé, de hecho, hasta sin ropa a la casa, o sea, lo tenía así como pegado conmigo. Antes de irme sí me recuerdo que me bañé y ya cuando regresé como alistándonos para ir a la casa, eh, pues ya todos como un nuevo día y todo y ahora como un bebé yéndonos para la casa y era como, pues, no sé, eso, eso. Y todavía me recuerdo de muchas cosas, muchos detalles, pero sí. Ay, sí, esa foto es. Ajá, es que solo me miraba, yo lo miraba y así pasamos un buen rato solo viéndonos. Y una cosa interesante era que, digamos, cuando ya estaba en la cama y ya se habían ido todos a dormir, estábamos José, pues Luca y yo, ¿verdad? Pero yo no, o sea, José ya está roncando y yo no me podía dormir y Luca tampoco se dormía, o sea, nosotros dos viéndonos. Y ajá, o sea, como que todavía tenía un rush así obviamente como un gran cansancio, pero no me podía dormir, y, o sea, no podía dejar de verlo, y como lo tenía acá. Me recuerdo haber intentado darle mamar, pero él como al principio no estaba como muy interesado en eso, pero estaba así, como aquí conmigo. Y, y sí, realmente fue un parto rápido, aunque en ese momento sí se sentía bien intenso. No, pero sí, no podría decir como pasé 36 horas en trabajo de parto, así, porque no fue tan intenso antes. O sea, antes ya estaba en trabajo de parto, pero no que me muriera. O sea, me empecé a morir como a las 8 de la noche. Ajá. Algo que, digamos, antes como no había escuchado yo era tener una dula. Ahí promoción a la suerte. No, un paréntesis de promoción, pero en realidad, o sea, sí fue como, o sea, les dio tener a una mujer, o sea, es que era como de alguna manera sentir más fuerza a comparación de tener a José ahí, como, digamos, tenerlo a él era como está protegido todo, digamos, está como, él va a velar porque todo esté bien,
pero tener a mi dula ahí era como de que me daba, ajá, o sea, y me empoderaba de alguna manera, así como de, ay, yo puedo hacer esto. Eh, no cambiaría nada, la verdad es que todo fue mágico, intensamente mágico. Sí. Bueno, le diría a las mujeres que van a parir que pueden parir. O sea, que su cuerpo está diseñado para poder parir a su bebé. Entonces, por más intenso que sea en el momento más intenso, lo van a poder hacer totalmente. Y a las familias, digamos, que las acompañan, que confíen en ellas, que confíen en que sí pueden parir.